Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de física, después de los dos vídeos que se hicieron el día de ayer, en el bloque de óptica, ¿vale? Física y geométrica, con toda la teoría, los casos, definiciones, leyes y resumen, que se hizo en uno o dos vídeos, unos 20 minutos cada uno. Pasamos a un primer vídeo práctico de la parte de reflexión, refracción, ley de Snell, y son ejercicios resueltos, ¿vale? Que vamos a ir comentando en un nivel medio. Vídeo dedicado para los alumnos en la preparación de BAU e ingresos en la AGM y AGBS. Desde aquí, antes de empezar, un recuerdo muy fuerte a Gonzalo, que nos ha avisado esta mañana que no podía acudir esta semana porque está de maniobras. Esperemos que no pase mucho frío. Y un abrazo muy especial a Jorge, ¿vale? Allí en Galicia, alumno de primer año en la escuela, que esperamos verte pronto. Venga, vamos a ir comenzando ya con el vídeo. Bueno, como siempre, el vídeo completo lo vais a tener en el aula virtual para los alumnos que acudís a los cursos en formato presencial y semipresencial, y una muestra gratuita a través de nuestros canales en YouTube. Bueno, pues vamos a ver esa introducción, definiciones y problemas resueltos. Venga, vemos una breve introducción, ¿vale? Para recordar lo que ya se han visto en los dos vídeos de teoría de ayer. Llamamos reflexión al cambio de dirección y de sentido de propagación cuando una onda que avanza por un medio choca contra la superficie que lo separa de otro medio de propiedades elásticas distintas. Leyes de Snell de la reflexión. El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado siempre están en el mismo plano, como vimos, y los ángulos de incidencia y reflexión son iguales. Refracción. Cambio de dirección que experimenta una onda que se propaga por un medio cuando pasa a otro medio en el que su velocidad de propagación es diferente. La onda al refractarse cambia su longitud de onda, importante, ¿vale? Se explicó ayer, pero no su frecuencia. Así pues, hablamos de las leyes de refracción, en la cual nos dice que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en el mismo plano. 2. Que el índice por el seno de incidencia será el índice por el seno, ¿vale?, de refracción, siendo N1 y N2 los índices de refracción del medio que incide y el medio que se refracta, y el ángulo de incidencia y R el ángulo refractado. Siguiente, N, índice de refracción, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que se estudia, con esta expresión de aquí. Vamos a llamar ángulo límite al ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es de 90. Si se da que el índice es mayor que el segundo, ¿vale?, se comprobará entonces que el valor va a ser el arcoseno de N2 entre 1. Y por último llamaremos reflexión total para ángulos superiores al ángulo límite, en el cual el rayo ya no se refracta, existiendo solo el rayo reflejado. Pues vamos a comenzar con el primer ejemplo, que nos dice que tenemos un rayo de luz que cuenta con una longitud de onda en el vacío de 640 nanómetros. Nos pide determinar su velocidad y su longitud de onda tras penetrar en otro medio cuyo índice de refracción es de 1,45. Bien, tenemos por lo tanto la longitud de onda en el vacío, 640 nanómetros, el índice de refracción en valor absoluto del medio, que es 1,45. Vamos a ver que, pues, de la propia definición de índice de refracción absoluto, podemos despejar la velocidad de la luz en el segundo medio, sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es siempre aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Así pues, de la expresión que tenemos, despejaríamos dicha velocidad sustituyendo el valor, como hemos dicho, de la luz en el vacío partido por el índice de refracción, lo que nos va a dar un valor de 2,06 por 10 a la 8 metros por segundo. Por otro lado, vamos a saber que la frecuencia de una onda depende de su foco y por lo tanto se mantiene constante en el cambio de medio, lo que llamamos F sub 0 igual a F. De esta manera, a partir de la relación entre la velocidad, longitud de onda y frecuencia, podemos escribir la siguiente, que la velocidad será longitud de onda entre frecuencia.
Por lo tanto, dicha frecuencia será la velocidad entre la longitud de onda, que es la velocidad de la luz entre la longitud de onda sub 0, igual a la velocidad partido por la longitud de onda. Despejaríamos esta longitud de onda sustituyendo los valores que teníamos de la velocidad, de la longitud de onda y de la velocidad en el vacío, lo cual nos va a dar un valor de 439,46 por 10 a la menos 9, expresado en metros. El segundo ejemplo nos dice que un medio tiene un índice de refracción respecto a otro de 0,8. Nos pregunta qué puedes decir de la velocidad con que se propaga la luz en ambos medios, de su longitud de onda y de su frecuencia. Pues vamos a ver. Tenemos el índice de refracción relativo para pasar del 2 al 1 de 0,8. A partir de la propia expresión del índice de refracción relativo podemos establecer las siguientes relaciones. Que ese índice sería el cociente de las velocidades, o lo que es lo mismo, el cociente de longitudes de onda, que es de 0,8. Dicho de otro modo, la velocidad y la longitud de onda en el medio 1 tiene un valor que es el 80% de los que tienen el medio 2. Así la velocidad será el 80% de la segunda y la longitud de onda el 80% de la segunda. Respecto a la frecuencia, hay que recordar que esta depende de la frecuencia del foco y por lo tanto no podemos decir nada en especial, salvo que no cambia al pasar de un medio a otro. Ejemplo 3. La velocidad de un rayo de luz cuya longitud de onda es de 589,6 nanómetros disminuye en un 33% cuando penetra en cierto material. ¿Cuál será el índice de refracción de dicho material? Tendríamos pues como dato la longitud de onda del rayo original de 589,6 nanómetros o pasado al sistema internacional 589,6 por 10 a la menos 9 metros y la reducción de la velocidad de un 33%. La expresión del índice de refracción absoluto para la luz es este que ya hemos visto y sabemos además que la velocidad en el nuevo medio se reduce un 33%, es decir, va a ser un 67% del valor original. Por lo tanto, lo ponemos aquí en función del original, simplificaríamos las velocidades de la luz y calcularíamos el valor pedido, que es de 1,49. Ejemplo 4. Un rayo de luz que viaja por el aire incide con un ángulo de 60 sobre una placa de ámbar. Si el ángulo de refracción es de 35 grados, ¿cuál debe ser la velocidad de propagación de la luz en el ámbar? Y nos dan dato de la velocidad de la luz. Bueno, nosotros a partir del ángulo de refracción podemos calcular el índice de refracción en el ámbar aplicando la ley de Snell. Por lo tanto, índice en el aire por el seno de incidencia será índice en el ámbar por el seno. De ahí que el índice para el ámbar será el índice del aire por el seno de incidencia por el seno de refracción. Operando nos va a quedar de 1,51. A partir de este valor y de la definición del índice de refracción de un medio, como el cociente entre el valor absoluto de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, podemos conocer pues el valor de la velocidad de la luz en el ámbar. Así pues, la velocidad en el ámbar sería la velocidad de la luz entre el índice en el ámbar, el cual nos va a dar un valor de 1,99 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Pasamos ya al quinto ejemplo, el cual nos dice que una lámpara de sodio emite luz amarilla por una fibra óptica de cuarzo, cuyo índice de refracción es de 1,4580. Si la longitud de onda de la luz en el vacío es de 589 por 10 a la menos 9 metros, ¿cuál será la longitud de la onda y la velocidad de propagación a través de la fibra óptica? Indicando de nuevo el dato de velocidad de la luz. Vamos a ver pues que la velocidad de propagación a través de la fibra óptica se calcula fácilmente a partir de la definición del índice de refracción, el cual, sustituyendo los datos, nos va a dar un valor de velocidad de 2,058 por 10 a la 8 metros por segundo. Así pues, la longitud de la onda de la luz en el vacío nos va a permitir conocer la frecuencia en el vacío.
de esta expresión de aquí despejaríamos dicha frecuencia, que sería velocidad entre la longitud de onda, el cual nos da un valor de frecuencia de 5,09 por 10 a la 14 Hz. Así pues, la energía va a depender de la frecuencia, y como la energía se conserva al pasar del vacío a la fibra, la frecuencia no va a cambiar. Por tanto, la frecuencia en la fibra es la misma que la frecuencia en el vacío, lo que nos permite conocer la longitud de onda en la onda de la fibra. Indicando aquí la expresión de la velocidad, calcularíamos la longitud de la fibra como el valor del valor de la fibra entre su frecuencia en el vacío, puesto que estas y estas son iguales, el cual nos da un valor de 4,04 por 10 a la menos 7 metros. Vamos ya con los últimos ejemplos, en el cual nos dice que un rayo incide sobre la superficie de separación de dos medios, produciéndose una reflexión y una refracción. Nos indica que si el ángulo de reflexión es de 30 y el ángulo de refracción de 40 y el índice del primer medio es de 1,3, hallar el índice de refracción del segundo medio n2 y cuál debería ser el ángulo de incidencia para que se produjera la reflexión total. Vamos a ver pues que teniendo en cuenta que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, aplicando la ley de Snell para conocer el índice de refracción del segundo medio, sería aplicar la siguiente expresión, en la cual despejaríamos el índice en el medio 2, sustituyendo el seno de los ángulos y el índice en el primer medio, obtenemos que toma un valor de 1,01. La reflexión total se va a producir cuando no haya rayo refractado, es decir, que el ángulo límite corresponde al caso en el que el ángulo de refracción es de 90 grados. Vamos a aplicar de nuevo la ley de Snell con ese ángulo de 90 y despejando calcularemos que el seno de incidencia toma un valor de 0,77, con lo cual al hacer la inversa del seno de dicho ángulo, este tomará un valor de 50,98. El siguiente ejercicio nos indica que un haz de luz se propaga por un medio material a una velocidad de 1,7 por 10 a la 8 metros partido por segundo y pasa al aire. Nos pide calcular el ángulo a partir del cual se produce la reflexión total. De nuevo como dato tenemos la velocidad en el vacío y el índice en el aire, que es 1. Vamos a necesitar primero conocer el límite de refracción del medio. Por lo tanto, dicho índice será el cociente de la velocidad en el vacío y la velocidad en el medio, el cual nos da un valor de 1,765. Produciéndose la reflexión total a partir del ángulo de incidencia que se consigue que el ángulo de refracción sea de 90, vamos a aplicar de nuevo ley de Snell calculando el seno de índice límite, que nos va a dar un valor de 0,566, y haciendo la inversa de dicho ángulo o seno, toma un valor de 34,5 grados. Vamos ya con el último ejemplo, en el que nos dice que tenemos una onda electromagnética que tiene en el vacío una longitud de onda de 4 por 10 a la menos 7 metros. Este penetra en un medio material y su velocidad se reduce a 3/4 veces la velocidad del sonido. Se pide alfa, la velocidad de frecuencia y el número de onda en el vacío, y bravo, el índice de refracción del medio y la frecuencia y la longitud de la onda en este medio material. Vamos a ver que en el vacío podemos deducir su frecuencia a partir de su longitud de onda y su velocidad. Por lo tanto, dicha frecuencia será el cociente de la velocidad y de la longitud de onda, el cual toma un valor de 7,5 por 10 a la 14 Hz. Definiendo el número de onda como 2π entre la longitud de onda, este será de 2π partido de 4 por 10 a la menos 7, lo que nos da un número de onda de 1,57 por 10 a la 7 por metros a la menos 1. Para el segundo apartado, el índice de refracción del medio material se calculaba a partir del dato de la velocidad de propagación de la onda en él, siendo n la velocidad entre la velocidad de la onda. Poniéndolo en función de la velocidad del sonido, este índice va a ser de 1,3. Y finalmente, en el medio material, la frecuencia de la onda, como ya sabemos, es la misma que en el vacío,
Por lo tanto, la frecuencia en el medio sigue siendo invariante de 7,5 por 10 a la 14. Bueno, pues hemos finalizado un primer vídeo de introducción a los casos básicos de reflexión de fracción de Snell en estos ejemplos. Entregaremos a partir de hoy varios vídeos más con contenidos prácticos de este tema para la total comprensión del mismo. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Un saludo cordial.